que le doy gracias a Dios por todo eso. Y bueno, le invito a que abra su Biblia en Salmos. Capítulo 27 vamos a ver. ¿Lo tienen? Amén. Bueno, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Hasta ahí. Cortito. Así que, bueno, hermanos, hoy le quiero contar que el Señor ministró mi corazón para que pueda predicar con mi testimonio, algo que venía esperando hace mucho, pero a la vez siempre dudando, así que de si era el momento o no era el momento, pero bueno, en estos días el Señor ministró directamente el corazón y bueno, este es el momento, así que hoy voy a contar un poco de mi historia, de cómo llegué, cómo vine. Así que es la primera vez que estoy nerviosa porque no soy de contar mucho mis cosas, entonces como que estoy un poco nerviosa porque es como revelar algo, ¿no? Que a veces nosotros mostramos la sonrisa pero no mostramos lo que hay adentro. Entonces, bueno, pero cuando llegamos al Señor sabemos que el Señor nos pone delante de un espejo y nos muestra absolutamente todo, amén. Y que también para Él no hay nada que Él no pueda ver en cada uno de nosotros. Así que bueno, hoy la palabra dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Bueno, primero esta palabra es una declaración de parte de nosotros, porque estamos declarando, aunque mi padre y mi madre, ¿no es cierto? Nosotros declaramos que con todo, que aunque nuestros padres nos dejaren, con todo Jehová nos recogerá. Y también es una promesa de parte de Dios, nuestro Padre, para cada uno de nosotros. Amén. Así que dice: aunque mi padre y mi madre. Bueno, un día mi padre tomó la decisión de abandonarnos, ¿no? A mí, a mis hermanos y a mi madre. Bueno, fue una decisión de él, ¿no es cierto?, de partir, dejarnos, no importaba que había una familia. Así que bueno, al pasar esta situación, nosotros de abandono de nuestros padres, pasamos muchas cosas. Voy a hablar por mí, yo pasé muchas cosas, ¿no? Desde niña. Tristeza, dolor, el abandono, pasé muchas necesidades. Pasé abusos de autoridad, pasé abusos, pasé muchas cosas. Y bueno, en un momento de mi vida llegó el Señor a mi vida, pero Él llegó en el momento clave y justo. Porque justo en un momento que yo ya había sido abandonada por mi padre desde niña, ¿verdad? Y bueno, llegó un momento a mi vida que mi madre estaba viviendo afuera en la provincia por unos años, poquitos años, pero eran años. Y para mí, que soy muy mamera, fue como muy importante, porque mi mamá es mi mamá, mi mejor amiga para mí es mi mamá. Entonces, como que fue muy importante. Y justo esos años como que viví los peores años de mi vida también, porque la vida me golpeó duro. Me trató bien feo ahí, pero bueno, justo esos años. Y bueno, ahí llegó el Señor. Cuando yo ya no podía más. Cuando ya había sido abandonada por mi padre y ya había sido abandonada de alguna manera, o yo sentía que había sido abandonada por mi madre, porque no la tenía todos los días, no la podía ver todos los días. Ella solamente venía por ahí unos días al año. Y no alcanzaba, para mí no me alcanzaba, no era lo suficiente. Entonces yo sentía que estaba abandonada por mi padre y por mi madre. Y en ese momento llegó el Señor. Claro que me resistí, como todos, ¿no?
Cuando estamos en el mundo no queremos, lo que menos queremos es ir a la iglesia. Aunque estamos mal, no queremos reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos que Dios sane nuestra alma. Amén, que necesitamos sanidad de parte del Señor, que necesitamos su amor, que necesitamos ese abrazo de papá. Entonces yo un poco me resistí cuando tuve que llegar al Señor. Pero bueno, ya el Señor hizo como quiso y me revolcó hasta que no me resistí más. Y llegué. Le doy gracias a Dios por la vida de mi suegra, porque ella fue la que me trajo, ella fue la que me insistió, ella fue la que me predicó. Y bueno, ella fue la que me trajo al camino del Señor, fue el vaso que Dios usó para que yo pueda llegar. Y bueno, y después dice, con todo, dice, ¿verdad? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo quiere decir con todo lo que nosotros traemos. Amén. Cuando yo llegué, cuando vine en ese momento, estaba en un estado de depresión, yo tenía pensamientos de suicidio, pensaba que mi vida no servía, que no estaba haciendo nada con ella, que nadie me quería, que mi padre no me había querido, que mi madre tampoco me había querido porque, en fin, se fue. Esas eran las cosas que pasaban en mi cabeza. Quizás ellos no lo hicieron así. Quizás mi padre tiene una razón, por algo se fue, ¿verdad? Quizás mi madre tenía una razón, por eso vivió esos años afuera. Pero en mi cabeza y en mi corazón, lo único que dolía era el abandono. Yo sentía el abandono de parte de ellos. Amén. Entonces cuando yo llegué al Señor, el Señor me recogió así como yo venía, con todo. Aunque yo quería terminar con mi vida y no lo hacía solamente porque veía a mi hijo. Yo veía a mi hijo y era como que era lo que me detenía, pero muchas veces lo pensé, de muchas maneras, muchas veces planeé cómo iba a ser la manera. Entonces así con todo eso, el Señor me trajo, así me recibió el Señor, con todo lo que yo traía. Venía con celos, con envidia, con dolor, con odio, con rencor, con todo lo que ustedes se pueden imaginar. Yo llegué y el Señor así con todo me recogió. Y bueno, mi familia nunca supo mi estado, porque yo soy de esas mujeres que pueden estar rotas por adentro, pero por afuera van a sonreír. No cuento mis cosas. No sé, a veces no se nota o me tiene que conocer muy bien para que se den cuenta que algo me está sucediendo. Entonces, donde mi familia no supo mi estado, mis amigos no se daban cuenta de mi estado, mi familia no pudo hacer nada por mí, mis amigos tampoco pudieron hacer nada por mí, ni yo misma podía hacer nada por mí porque no lo podía hacer, no era capaz. No estaba en el momento, en la situación de poder hacer algo por mí. Pero ahí llegó Dios. Y Dios sí pudo hacer algo por mí. Cuando yo pensé que no valía nada, Dios pudo hacer algo por mí. Cuando yo pensé que nadie me quería, Dios pudo hacer algo por mí. Cuando yo creí que todos me habían abandonado, fue donde Dios apareció y me dijo, hey, yo soy su padre, yo estoy acá. Amén. Entonces, en ese momento Dios me dijo, todas esas cosas me dijo a mi corazón. Esta palabra la compartió una vez una hermana cuando yo recién comenzaba, no entendía nada. Lo único que hacía era llegar a la iglesia y llorar hasta que me iba. Y este versículo lo compartió una hermana una vez en un devocional y eso marcó mi corazón para siempre. Fue largo el camino, me costó mucho superar quizás la relación con mi padre, pero bueno, si bien hoy no tengo la relación con mi padre, pero sí la pude tener en el lapso de estos años que estuve en el Señor, la pude tener. Mi corazón pudo realmente perdonar a mi padre. Hoy siento sinceramente que ya no lo necesito, porque hoy entendí quién es mi padre.
Hoy entendí quién es el que llena mis espacios, quién es el que suple todas mis necesidades en todas las áreas de mi vida. Siempre hablamos con mi esposo, nosotros decimos, viste que ya no le pedimos nada a nuestros padres acá en la tierra, ¿verdad? Decimos, viste que cada vez que necesitamos algo, se lo pedimos a Dios. Y es porque entendimos que el verdadero Padre está en el cielo. Claro que acá en la tierra tenemos personas, un padre y una madre que Dios puso para que nos cuidaran y bueno, y todo lo demás, ¿no? Sabemos que esas personas también tienen responsabilidad sobre los hijos como hoy nosotros tenemos sobre los nuestros, ¿verdad? Pero el verdadero Padre está en el cielo. El verdadero Padre es ese, el que puede llegar donde nadie llega, el que puede hacer algo cuando nadie puede hacer nada. Amén. Entonces cuando yo llegué, el Señor habló todas estas cosas a mi corazón. En todos estos años el Señor fue hablando, porque fue muy largo y fue mucho, porque yo no entendía nada. No entendía, o venía y por ahí entendía un poquito y después me iba y veía que la vida era la misma. Que aún mi padre seguía sin interesarse en mí, sin ir más lejos estos últimos tiempos, teniendo relación con mi padre, yo pude ver el desamor de mi papá, tuve que superar el desamor de mi padre, porque yo decía, ¿y si yo lo perdoné? Y él todavía tanto le cuesta mostrar un poquito de amor, darme un poquito de amor, o quizás no me conformaba, quizás me lo dio y no me conformé, pero un día decidí dejar de buscar, porque entendí que el que llena todos mis espacios es el Señor, que a quien yo le pido algo es a Dios. Viví muchos años de mi vida sin mi padre y sin Dios no puedo vivir un solo día sin Dios. Entonces entendí que puedo vivir sin mi padre acá en la tierra, pero no puedo vivir sin mi padre en el cielo. Entonces como que tomé esa decisión, me costó mucho, pero tomé esa decisión de decir, bueno, Dios es mi padre y con Él me basta. Y decidí no mendigar ese amor que sentía que de alguna manera lo estaba haciendo con mi padre acá en la tierra, porque sentía que yo mendigaba su amor, su afecto, su atención. Entonces decidí no hacerlo. Si mi padre allá en el cielo puede hacer conmigo, wow, ni me imagino lo que puede hacer Dios conmigo. Entonces, ¿por qué yo voy a estar mendigando el amor de un hombre? ¿Por qué voy a estar mendigando la atención de este varón? Amén. Entonces ahí entendí un poco de eso, entendí esta palabra, que Él es mi Padre. Y Él con todo lo que yo vine, Él me recogió. Y de ahí no sé lo que va a hacer Dios, no sé lo que va a hacer conmigo, pero sé que no soy la que vino, sé que cada día Dios trabaja en cada área diferente de mi vida, porque vine con muchas cosas, muchas cosas. Y bueno, Dios va trabajando, pero algo lindo está haciendo, porque voy entendiendo y voy dejando que Dios entre en mi corazón y que Él sane todas las heridas que traje desde niña. Amén. Por eso yo en esta noche quiero exaltar el nombre de mi Padre. Dios me dio otra oportunidad y esto, servirle, es parte de la oportunidad que Dios me dio. Le doy gracias a Dios porque Él usa mi vida, aunque a veces no entiendo, aunque a veces hay cosas que yo pienso que no puedo, porque cuando Dios me fuerza, veo que puedo. Entonces, Dios ve un potencial en mí que el hombre no pudo ver. Amén. Entonces, quiero aprovechar esta oportunidad que Dios me dio y también quiero decirte que si pensás que todo había terminado como yo pensé un día, estás equivocado. No se terminó nada. Al contrario, esto recién comienza y se termina cuando Dios dice que se termina. Amén. Él es el que tiene la última palabra. Dios dice cuándo se termina y mientras tanto nosotros tenemos que marchar, cueste lo que cueste, tenemos que marchar. Claro que a veces tenemos pruebas, a veces tenemos circunstancias, claro, pero Dios nos esfuerza porque sabe que podemos.
Amén. Que para Él somos importantes, somos sus hijos amados. Él tiene el nombre de cada uno de nosotros esculpido en su mano. Él nos ama más que nadie, más que nada en el mundo. Él nos ama a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros somos importantes, muy importantes para Dios. Muy importantes. Eso es bueno que lo entendamos que somos muy importantes. Y aunque a veces nosotros pensamos que por ahí con algo no podemos, sí podemos. Si Dios dice que podemos. Solo que tenemos que esforzarnos. Sí, un poquito. Yo decía, muchas veces me pregunté en medio de todo esto, yo me preguntaba por qué. Yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo tuve que pasar todo esto? ¿Por qué esa herida del abandono dejó tal cicatriz en mi corazón? ¿Por qué? Porque había mucho tiempo que quizás podía estar bien y vivir feliz, pero eso siempre volvía, siempre llegaba. Y yo cuando yo tuve mi hijo, cuando mi hijo llegó a mi vida, fue como como que algo, ¿cómo lo puedo explicar? Como que algo paró, como decir, bueno, eso suavizó quizás un poquito el dolor, y bueno, ya como que me enfoqué en otra cosa, en mi familia, pero la herida seguía en el corazón, seguía, y estaba siempre ahí en el corazón. Solamente Dios puede llegar donde nosotros no podemos llegar. Solamente yo quizás creía que armando una familia, yo, a mi manera, a nuestra manera, podía remediar, y no, era necesario que yo sanara. Entonces yo le preguntaba al Señor muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tuve que vivir lo que viví? ¿Por qué? Porque yo quería entender por qué. Y el Señor me hizo pensar cuando somos niños que por ahí tomamos medicación, o nosotros, ¿no? Con nuestros hijos no les gusta tomar los remedios, ¿o no? Cuando toman los remedios no les gusta, y a veces las mamás los forzamos para que tomen, porque los tienen que tomar, el médico mandó. O cuando nos vacunamos, por ejemplo, ¿no? Cuando nos vacunamos, la vacuna nos duele en el momento, porque nos duele. A algunos les duele. Yo le tengo terror a las agujas y me cuesta mucho vacunarme, sacarme sangre, todo lo que tiene que ver con agujas me cuesta un montón. Pero yo entendí que en el momento te duele, pero después viene el beneficio. Después viene, entonces es como si Dios nos dijera, ahora te duele. Cuando yo preguntaba por qué tuve que pasar por eso, a ver, ¿por qué a mí mi padre me tuvo que abandonar? ¿Por qué tuve que sentir que mi madre me abandonaba? ¿Por qué tuve que vivir abusos? ¿Por qué viví abusos de autoridad de mi familia? ¿Por qué? A ver, porque yo quería saber por qué, quería entender por qué. Y Dios un día ministró mi corazón y me dijo porque era necesario. Era necesario. Y a veces es necesario, nos cuesta, nos duelen las cosas, pero es necesario. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros después seamos fuertes. Amén. Si yo no hubiera pasado lo que viví de niña, quizás hoy no estaría acá. Quizás no sería fuerte como me considero que creo que Dios hizo conmigo. Amén. Que sí, está bien, hay cosas que me duelen, pero trato de ser fuerte. Entonces, como Dios dice, ahora te duele una vacuna, ¿verdad? Cuando nos vacunamos nos duele ahora. Pero la vacuna tiene un propósito, ¿verdad? O sea, nosotros vacunamos a nuestros hijos para que el día de mañana no tengan enfermedades, quizás para que sus huesos estén sanos, fuertes, ¿verdad? Y eso era lo que Dios ministraba a mi corazón. Que Dios me había vacunado desde niña para que de grande esté firme. Y así con cada uno de nosotros. Dios nos vacuna a cada uno de nosotros en distintas áreas, para que nosotros estemos firmes, estemos fuertes. Amén. Porque vamos a tener que soportar el peso de la gloria que Dios va a depositar en cada uno de nosotros. Nosotros vamos a tener que soportarlo. Entonces por eso Dios necesita que seamos fuertes, necesita que estemos firmes. Por eso a veces Dios necesita vacunarnos, necesita que seamos vacunados, necesita que tomemos la medicación, necesita que sanemos para que seamos fuertes.
para que cuando la gloria de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, nosotros estemos firmes. Amén. Bueno, en esta noche quiero decirte que si pensaste que todo se había terminado para vos, quiero decirte que no es así. Que mi Padre, tu Padre, nos da otra oportunidad. Y con todo, como estamos, como venimos, hoy no sé qué viniste a buscar, no sé qué quizás necesitas sanar, no sé si necesitas entender el amor de Dios, pero con todo eso, Jehová en esta noche te recoge. En esta noche te abraza, en esta noche te levanta, en esta noche te fortalece y en esta noche Dios te va a vacunar y te va a dar medicina para que estés fuerte para soportar el peso de la gloria que va a venir sobre cada uno, sobre mí, sobre vos, sobre vos, sobre vos, sobre cada uno de nosotros. Amén. En esta noche yo quiero exaltar el nombre de mi Padre y bueno, quiero invitarte que si vos también crees que hay un Dios que todavía está sentado en el trono, le des un fuerte aplauso. Y que